Iñanes, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está mi amigo Marco? Un saludo a usted y a la audiencia. Bien, Buen doctor. día, doctor. Gracias por atendernos. Queríamos que nos explique un poco qué es lo que pasó ayer con el diputado Miguel Cuevas. Bueno, concretamente voy a tratar de ser lo más conciso posible. La defensa solicita un pedido de revisión, pero en el pedido de revisión la defensa no solicita solamente el arresto domiciliario. La defensa del señor Cuevas solicita lo que se llama un pedido de revocatoria de prisión. ¿Qué significa eso? De que si se hace lugar esa pretensión que ellos tienen de que no existen motivos valederos para que el señor Cuevas esté privado de su libertad. Entiéndase los tres requisitos del 242: existencia de un delito grave, indicios que le vinculen y posteriormente no habría peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Ellos primeramente plantean y fundamentan punto por punto por qué sostienen eso. Y en forma subsidiaria ellos piden un arresto domiciliario. Ante esta situación, entonces nosotros he comparecido en representación del Ministerio Público, he contestado el escrito y en principio tajantemente yo sostuve de que no corresponde la revocatoria, agregando inclusive que todavía se reúnen los requisitos del 242 y en principio pedí el rechazo, ¿verdad? Y ya que la defensa pidió dos cosas también, entonces yo solicité también dos cosas. Pero en principio pedí el rechazo de la revocatoria y que en todo caso mantenga la prisión preventiva de Miguel Juez, o en forma subsidiaria, atendiendo ya el estado del proceso, que ya no está en una etapa incipiente, nos encontramos ya en la mitad, no estamos ni al final, pero en la mitad. Existiría la probabilidad, porque la norma establece, ¿verdad?, de que si bien para nosotros existiría aún un riesgo de obstrucción, sería viable la posibilidad de que el procesado pueda estar sometido a una medida menos gravosa, entiéndase, el arresto domiciliario, y seguir con el proceso. En ese caso, en forma subsidiaria, el Ministerio Público se allanaba al arresto domiciliario planteada por la defensa. Entonces yo solicité, al igual que la defensa, dos opciones y a la larga el juez sostuvo mantener la prisión preventiva, en el sentido de que aparentemente también la defensa había solicitado un inmueble en forma de caución y la defensa no presentó en condiciones esa situación. Eso es lo que pasó el día de ayer. Y en eso entonces el juez se basó para sacar su resolución en que el inmueble que se presentó no tiene todas las condiciones, digamos, Pues requeridas. claro, no tiene a criterio del juzgado, no reúnen el juzgado resolvió, aparte de rechazar la revocatoria, sostuvo de que el inmueble presentado como una caución por la defensa no reunía los requisitos, y ante esa situación él tomó la decisión de mantener la prisión preventiva. Se puede entender que es un juez que es ajeno al proceso debido a la situación del COVID, en el cual los jueces están suplantando semana por semana. Estamos hablando del juez Julián López. Sí, exactamente, el juez Julián López. Ahora, doctor, ¿por qué vos te allanaste, por ejemplo, al arresto domiciliario? Teniendo en cuenta fundamentalmente que la fiscalía llega a un momento que ante todo siempre se ciñó y se va a seguir con un criterio objetivo. Nosotros, independientemente de la posición que tomamos, en derecho penal es fundamental de que siempre que la prisión preventiva es una medida excepcional, que inclusive la misma norma busca, acá lo que se busca, la normalidad o la regla es de que un procesado se defienda en libertad y en formas excepcionales corra la prisión preventiva, ¿verdad? Ya desde un principio la Fiscalía, y el que te está hablando, ha solicitado la prisión preventiva, desde un principio ha defendido esa posición, pero en cada audiencia de revisión por la cual la Fiscalía fue, también la prisión preventiva debe estar fundada, debe ser explicada y debe ser determinada. En ese estado del proceso, donde ya se realizaron varias diligencias, hoy en día
tampoco ahí, si rechazamos, no como dice la defensa, que ya está agotada. Si bien existen muchas diligencias por realizar, es importante, atendiendo al argumento que la defensa ofrece una medida alternativa como es el arresto domiciliario, atendiendo al momento del proceso y que durante el transcurso no hemos tenido ya posteriormente ningún tipo de inconveniente. Entonces, nosotros no tenemos por qué cerrarnos a que el señor Cuevas se defienda con una medida menos gravosa, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la medida cautelar no significa ninguna culpabilidad ni plenario, que es solamente una medida de aseguramiento. Entonces nosotros consideramos viable. En el caso de que esto se daba, él debía cumplir, y si en el caso que él incumple, nosotros nuevamente íbamos a pedir la prisión preventiva. La Fiscalía no es un órgano inquisitivo en el cual necesariamente nosotros sabemos lo gravoso que es la prisión preventiva. Entonces, en esta etapa en la cual estamos en la mitad y que estamos llevando en un proceso penal, entonces nosotros accedimos en el sentido de que por eso que esto se discute en una audiencia. Nosotros decimos que ya no estamos en una etapa incipiente y que el arresto domiciliario podría ser una medida viable en la cual él se pueda someter al proceso y eventualmente poder concluir al final. Sí. Es por eso que al final nosotros tomamos esa decisión. Sí, entiendo, pero creo que la ley también dice cuando uno va a ir variando de posición, o sea, tiene que haber elementos nuevos para que elementos nuevos que hagan variar esa situación que se tuvo en cuenta al momento de decretar la prisión preventiva. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son los elementos nuevos que hicieron variar esa postura del Ministerio Público para allanarse al arresto domiciliario? Sí. Acá justamente tengo el código, pero ellos se fundan en el artículo, 252, 252 del Código Procesal Penal. Por eso fue también objeto de discusión. El elemento nuevo de que ellos argumentaron y que fue rechazado por nosotros también es, ellos hablaron de que existía una pericia, una resolución fiscal en la cual se ordenaba una pericia contable, ¿verdad? En la cual la fiscal Josefina Guemo había extendido el plazo. Entonces que ese elemento demostraba que era la única prueba. Entonces eso nosotros rechazamos, ¿verdad? Sí, también habló en su escrito más o menos ya el tiempo de la investigación, de que ya no estaba en una etapa incipiente. Lo que nosotros tomamos, si bien nosotros rechazamos ese elemento de la resolución, de que es una resolución de la cual es facultad nuestra prorrogar y no es la única prueba, sí nosotros tomamos en cuenta ya el tiempo ya de la investigación, de que ya no estamos en una etapa inicial, ya estamos ya donde la Fiscalía pidió prórroga extraordinaria y que inclusive hubo una extensión de 2 meses por la cuestión del COVID, ¿verdad? Y estoy buscando ese artículo de que sí nos hizo variar, pero que fue de mucha confusión. Entonces, un dentito. Sí. Acá está. Ellos fundan su pretensión en el 252, numeral 1, y te leo, el numeral 1 dice: la prisión preventiva será revocada cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron. O sea que, de plano, para nosotros ningún nuevo elemento demostró que no concurren los elementos. Ellos pretendieron y nosotros pedimos su rechazo, porque si nosotros reconocemos en forma general, estamos ante no existe un hecho punible grave. O sea, tenemos una imputación fundada, pero dice el mismo inciso que ellos dicen, dice: la prisión preventiva será revocada o tornen conveniente su sustitución por otra medida. Sí. Tornen conveniente, ahí habla de la conveniencia. Entonces, en el sentido de que, si bien no se varían los elementos, como dice, el numeral 1 te da 2 opciones: o concurren nuevos elementos que desacreditan la prisión preventiva, o en este estado tornen conveniente su sustitución. Entonces, lo que nosotros sí estamos es de que se sustituya esa medida por otra menos gravosa, pero no bajo ningún sentido que se revoque y que nuevos elementos, esos elementos que ellos argumentan, justifican la revocación de la prisión preventiva. Son términos que parecen similares, nosotros estamos de acuerdo, nosotros no estábamos de acuerdo con la revocación,
pero sí estábamos abiertos a que se habla de una sustitución. Por eso que se habla después de la prisión medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Claro, pero igual para esa sustitución se tienen que dar algunos elementos. ¿Por qué te pregunto esto, doctor? Porque ahora me acuerdo Sí. cuando se insistió en la prisión de Cuevas, el Ministerio Público en su contestación, creo que específicamente tu colega Fuster estuvo en algún momento dado, ¿verdad? Natalia, sí, ella fue la última. Sí. Natalia Fuster es la que estuvo y ella hablaba de un hecho sumamente grave. ¿Por qué? Doblemente grave se podría decir. Le defraudó doblemente, según decía ella en su contestación al juzgado, se defraudó doblemente a la ciudadanía. Primero, es él, cuando asumió como autoridad, le prometió a la gente que iba a cuidar el patrimonio de la gobernación, ¿verdad? Y segundo, presuntamente se enriqueció en el cargo, o sea, un doble fraude, para ganar el voto y después, posteriormente, mal administró o desvió dinero que tenía la obligación de administrar bien. Entonces, por eso es que en su momento la doctora Fuster insistió, me acuerdo, en la gravedad de los hechos. Sí, justamente por eso nosotros sostuvimos en ese momento cuando ella fue a esa revisión de que eso sustenta como te digo, bueno, el 242 numeral 1 dice existencia de un hecho punible grave que vos bien expusiste, estamos hablando de un hecho punible grave, ¿verdad? El numeral 2 dice si existen elementos que le muestran su participación en el hecho punible. Obviamente existe una alta imputación que ya fue recurrido, incluso en ahí fue confirmada, en donde se demuestran elementos que hablan en grado de indiciario que él es responsable. Numeral 2, siempre. Ahora, lo de que siempre es objeto en las revisiones es el tercer numeral, donde se habla si hay peligro de fuga o hay riesgo de obstrucción a la investigación. ¿Y por qué es importante? Porque independientemente que siempre concurran esos dos elementos, para que la prisión preventiva sea viable, tienen que reunirse los tres. Uno no hay y entonces ya no tiene que haber una medida menos gravosa. Entonces la discusión se dice en un momento dado, bueno, siempre nosotros defendimos el riesgo de obstrucción. Desde el momento que yo sostuve mi imputación, dije, acá hay obstrucción porque el que ocupa un cargo alto, inclusive la presidencia de un colegiado, tiene un liderazgo político y en la investigación aparte no dice que yo te voy a demostrar, debe existir un riesgo a un acto concreto de investigación. Bueno, posteriormente pasa el tiempo, viene una nueva revisión y una situación diferente, donde ahí también Natalia Fuster sostuvo, y en ese tiempo cuando ella fue, nosotros fuimos recusados de que directamente se llama una rueda de prensa y en la rueda de prensa se dice de que un perito que quita una conclusión diferente a la posición de ellos era un delincuente por los medios de comunicación. Sí. Entonces nosotros decimos está bien, si una persona comete un delito que se lo denuncie ni nada por el estilo, pero mediáticamente no vas a decir a una persona que trabaja incluso privadamente, que no está en el ambiente del proceso o no, ni siquiera un funcionario público, porque el perito era un perito externo. Ahí entonces nosotros determinamos de que acá hay un amedrentamiento a una persona que el día de mañana puede servir de una prueba, y eso es un riesgo. Entonces en ese momento fue un argumento otra vez. Pasó el tiempo, hubo recusaciones, fuimos confirmados, ¿verdad? Entonces, para cada audiencia siempre hay o no obstrucción. Entonces, llegado el momento, posterior a eso se hicieron pericias, está pendiente, hay trabajo. Sí, en este momento esa obstrucción está todavía, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ahí es donde nosotros analizamos esa obstrucción a la investigación, si en este estado del proceso, y si bien existe un riesgo, si no existiría una medida que no sea la prisión preventiva, pero que busque asegurar eso. Claro. Y ahí es donde nosotros estuvimos abiertos en una posibilidad. Ahora, justamente nosotros seguimos sosteniendo de que puede haber el peligro. Ahora, también la fiscalía no puede ser un órgano que cada rato hay riesgo, y ¿cómo te dice? Pero hay riesgo, vos le decís, ¿verdad? Sí. Y entonces, para cada momento, es por eso que pues, esta medida el juez de oficio puede ordenar. Claro, pero la defensa del momento. Entonces, siempre a veces también ya es para nosotros los fiscales, no es fácil sostener la medida cautelar. Claro. Pero en este momento, pero es cierto lo que vos decís, ellos plantearon como un elemento nuevo que también nosotros rechazamos, que la pericia es la única prueba. Ahora, lo que alega también siempre la fiscalía son dos elementos que vos bien leíste en ese tercer punto: peligro de obstrucción, ¿verdad?
o de fuga, o de fuga. O, Claro, ¿qué uno, es lo que alega siempre la fiscalía para decir que hay peligro de fuga y solicitar la prisión de un ciudadano? La expectativa de pena. sí, ahí, ¿sabes qué, Carlos? Yo tengo que ser sincero, como yo fui el que hizo la imputación y yo pedí, vos sabés que yo al fundamentar la prisión, yo que estoy hablando del año pasado, Sí. pues yo el año pasado hice la imputación, lo que pasa nomás es que él, al tener fuero, él inmediatamente no fue procesado. Lo que pasa es que este numeral 3 habla, como te dije, sí o sí tiene que darse el 1, el 2 que ya dije varias veces, y el 3 puede ser, usa el, ¿cómo se dice? Si estoy mal, usa la vocal O, ¿verdad? O sea Sí. que dice uno o lo otro, o sea que entre, o hay peligro de fuga o hay peligro de obstrucción. O sea que si hay obstrucción, no hace falta que se demuestre el peligro de fuga. Si hay peligro de fuga, no hace falta. Entonces ese numeral 3 se cumple con uno de los dos. Entonces, Claro. Por eso es lo que te digo. O sea, vamos a suponer, desaparece el peligro de obstrucción, porque terminaste ya prácticamente tu investigación, hay algunas pocas diligencias, no va a obstruir más. Pero la pregunta mía es, ¿sigue latente el peligro de fuga? Bueno, y ahí yo te voy a explicar por qué nosotros nos quedamos, porque nosotros, al menos como yo imputé, yo solamente sostuve el peligro de obstrucción, pero en el momento de la audiencia, cuando se sustanció la audiencia de revisión, el juez de garantías mismos determinó que también hay un peligro de fuga, aparte del riesgo de obstrucción. ¿Por qué? Porque el peligro de fuga se haya definido, creo que por el artículo 243, donde explica cuándo hay la falta de radio. Y uno de los artículos que sostienen el peligro de fuga es la expectativa de pena que podría el procesado cumplir. Y estamos hablando de un hecho punible de enriquecimiento ilícito que habla hasta 10 años. Y ahí ya es una discusión, ¿verdad? La defensa puede decir, él es una persona de medio, él tiene su casa, a él no le convendría huir del país. Pero la norma dice, bueno, si vos sabés que tu condena sería una expectativa hasta 10 años, existe un peligro latente en el cual vos te podrías fugar. Es por eso que nosotros tanto no sostenemos el peligro de fuga, porque la fiscalía fue más al peligro de obstrucción, pero sí en la resolución el juez de garantías habló del peligro de fuga. Correcto, doctor. Ahora, para ir concluyendo lo de Cuevas, ¿por qué hechos punibles concretamente? Porque yo veo las publicaciones de los diferentes medios y siempre hay, no sé, una vez se publica enriquecimiento ilícito y lavado y después le agregan tráfico de influencias. ¿Cuáles son los hechos punibles concretamente imputados al diputado Miguel Cuevas? A él se le atribuyen dos hechos punibles. Es el hecho punible de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. En este proceso abarcan otras personas, que es en el caso la cónyuge del señor Cuevas, que es un delito totalmente diferente, que habla del cobro indebido de honorarios. Pero sí, concretamente lo que preguntaste son dos hechos punibles: enriquecimiento ilícito y declaración falsa. ¿Y declaración falsa? ¿Y a su hijo? ¿Cómo? A su hijo enriquecimiento ilícito, pero en grado de complicidad. Enriquecimiento ilícito. O sea, no estamos hablando, lo que quiero aclarar bien para que nosotros podamos también decir correctamente. Entonces, son dos hechos punibles: enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Así mismo, son dos hechos punibles, así mismo. Doctor, y ahora te quiero consultar, vamos a dejarle al diputado Cuevas y pasamos al diputado Tomás Rivas. Vos habías solicitado una sanción para el diputado Rivas por dilatar la audiencia preliminar. Sí. Había pedido al juez que lo haga teniendo en cuenta que la última vez que se suspendió era un recurso meramente. Yo solicité eso. No recuerdo nomás si es que el juzgado directamente, como que obligatoriamente tenía que dar curso a la Cámara de Apelación. Yo no sé si en la resolución de la Cámara, que hace poco que si se expidió, ¿no?, en cuanto a esa sanción. Lo que pasa es que en la fiscalía nosotros pedimos, solicitamos, y a veces el órgano judicial puede tomar o no el requerimiento que hagamos. Correcto. Yo en esa audiencia le pedí al juez. Doctor, y con respecto a los caseros que fueron condenados, la fiscalía no apeló esa condena del juicio oral.
No apelamos en el sentido de que teniendo en cuenta los hechos y que si bien un hecho punible no fue considerado por el tribunal de sentencia, ya la estafa, la expectativa de pena creo que nosotros ya consideramos que ya fue suficiente. Irnos en una apelación entonces aparecería nuevamente en la hipótesis de que nosotros hayamos apelado en cuanto a la estafa porque nosotros pedimos un quantum de pena mayor. Entonces, o de lo contrario, de que el cobro indebido en horario no fue tenido en cuenta. Eso lleva a aparecer la realización de un nuevo juicio oral. Entonces, muchas veces llegar hasta esa instancia, para nosotros lo importante es de que se ha demostrado un hecho notable de corrupción. En él se ha demostrado de que estas personas no estaban en su lugar de trabajo y cobraron, y fundamentalmente se ha demostrado de que para que esto se haya realizado necesariamente tenía que haber la participación del superior jerárquico. Entonces con eso nosotros consideramos que con estos elementos ya es suficiente en cuanto a ellos. La fiscalía, la pena debe ser una cuestión más bien que busque la resocialización y no una cuestión vengativa. Estas personas fueron a juicio oral, ellos, si bien la norma penal les permitía en una etapa del proceso una salida procesal, ellos no hicieron uso de ese derecho, fueron a juicio, ellos no dilataron el proceso y bueno, la justicia ha hablado y entonces nosotros ya estamos conformes en cuanto a la sanción. Y tenés es simplemente para actualizar, para que tengamos un panorama actualizado. ¿Tenés conocimiento de que la defensa haya apelado la condena, doctor? No, hasta el momento no. Todavía no hemos sido notificados de la apelación, pero es seguro. Es seguro. Acá hay una cuestión de que a veces, alguna vez, hay que estudiar un poco el problema que se da muchas cuestiones de que la prescripción penal no termina con la sentencia, o sea que sigue el proceso. Y muchas veces, lo que preocupa a veces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que los marcos penales son bajos, de que la apelación rige el tiempo. Después de la apelación existe otra vez la facultad de ir a la corte. Sería interesante alguna vez de que como en algunas legislaciones, que una vez se dicta una sentencia, inmediatamente se suspende el plazo de prescripción. ¿Para qué? Para que se llegue, porque a veces la ciudadanía queda con una sensación como una condena, o después de 10, 5, 7 años, nunca hubo resolución y no hubo sanción, ¿verdad? Pero hasta el momento yo creo que va a haber esa apelación, es una cuestión natural. Me pareció escuchar a su representante legal que iba a apelar. En su momento yo creo que vamos a ser notificados, aún fuimos notificados. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena jornada, doctor, muy amable. Igualmente, saludos. Gracias, doctor, muy amable. Usted está escuchando PDS. Estuvimos en contacto así con el fiscal Luis Piñanes. Sí.